Hola amigos, por la red se puede ver muchas fotografías de personajes públicos tanto de la política como del mundo financiero o religioso efectuando el símbolo del cornuto, también en francés cornu-elle, pero más conocido como cornuto o vamos, el cuerno. Erróneamente este símbolo se atribuye como dogma de identidad a los siervos del mal o miembros satánicos. Sin embargo, como siempre, surge aquí la verdadera tergiversación de los hechos y la constante manipulación de quién es el maligno o no. Pues una vez más debo de recordar que la historia siempre se escribe de la mano de los que ostentan el poder o de los vencedores. No obstante, si investigamos un poco y miramos hacia atrás a más de 5.000 años de antigüedad, veremos que este símbolo ya se utilizaba como medio de protección y sobre todo en muchos rituales antiguos de origen celta y vikingo. Los cuernos eran el símbolo mágico de protección por excelencia, ya que representaban el verdadero aspecto de algunas de las deidades de la época, motivo por el cual los vikingos y celtas lucían en sus cascos voluptuosas cornamentas como símbolo de protección a aquellos dioses que les protegían y enseñaban. Es por ello que de forma esotérica el cornuto, repito, en francés se le denominaba como cornu separado elle, por las traducciones de Papus, más que nada, siempre ha sido un símbolo de protección. Como he dicho, si repasamos la historia de más de 5.000 años, veremos a muchas deidades, incluso de origen hindú, efectuando este símbolo, pero que quizás su mayor exponente lo encontremos en la figura del semidios Pan o Fauno, o también llamado Fauno según la mitología romana, hijo de Hermes, y del cual posiblemente este símbolo tenga su origen ahí precisamente. Como he dicho, Pan era hijo de Hermes y de una de las hijas de Driops. Y aquí por fuerza tenemos que remitirnos al capítulo 6 del Génesis, en el que se indica que los hijos de los dioses engendraron hijos con las mujeres de la tierra. Pues bien, Hermes yació con una de las pastoras de cabras, de Driops, y de ahí, de esa unión, surgió el semidios Pan. Entonces, temeroso Hermes de que los dioses le castigaran a su hijo y le castigaran a él, pues le dotó de una cornamenta y pezuñas de macho cabrío para que se pudiera camuflar en el bosque y se protegiera de la ira de la venganza de los dioses. También Pan formó parte de esa leyenda que los elementales crearon para eludir a la Inquisición, de faunos, hadas y todo esto. No obstante, Pan desafió a los dioses, enseñando a los hombres y a las mujeres el arte de algo que les estaba prohibido, era el arte de la seducción y de los placeres del sexo, así como diversas técnicas también para el cultivo de la vid y de ciertas frutas que estaban reservadas para los dioses. Pues había muchas frutas como la vid, la uva y todo eso, del cual se sacaba el néctar de los dioses, que estaban prohibidas a los humanos, y que Pan y algunos supuestos ángeles caídos enseñaron a los hombres el cultivo y también la fabricación del vino. Se dice también que enseñó el arte de hacer el amor de la misma forma que lo hacían los dioses, a lo que, según la cultura oriental, dio origen al sexo tántrico, motivo por el cual los dioses, que se alimentaban del sufrimiento y de las emociones negativas de los hombres, se enfadaron, ya que del placer del sexo no podían obtener su ansiado alimento. También motivo por el cual las religiones prohíben y abogan por la castidad, es decir,
siempre nos dirigen, si os dais cuenta, todas ellas nos dirigen por el camino de la castidad. Prueba de ello es que aún hoy en día está mejor visto, por poner un ejemplo, los juegos de violencia, muerte y destrucción, películas de violencia también, que los juegos o películas de índole sexual. Y a ello me refiero, por poner un ejemplo, que antes te cierran un canal de YouTube por salirte un poquito del tema sexual y enseñar una teta, que por imágenes reventando un cráneo con un bate de béisbol. La explicación es tan obvia. De hecho, además, si un juego de adultos es catalogado más de adultos por el tema sexual que por el tema de la violencia. La explicación es tan obvia como que hasta es difícil de creer. Unas imágenes producen energías negativas y las otras placeres positivos de los que no se pueden alimentar estos supuestos entes o mal llamados dioses. Pero repito, todo esto son teorías. Sin embargo, tanto la mano del cornuto como símbolo de protección, como el dios Pan, fueron demonizados en la Edad Media por la Inquisición con el fin de tergiversar y confundir la verdadera utilización de este símbolo. No obstante, esto la élite y como no, también los altos grados de la masonería lo conocen muy bien y saben que es un símbolo de protección que ante todo aleja las iras del pueblo oprimido y protege de las envidias. Por eso lo utilizan, porque saben muy bien que son el blanco de mucha energía, de mucha ira contenida y de mucha energía hacia ellos, y entonces por lo tanto pues de vez en cuando lo hacen y nos hacen creer que están invocando a los entes malignos, o que es una forma de comunicarse entre ellos. Además, hay que decir que por regla general el esoterismo y las ciencias ocultas se intenta desmitificar y sobre todo ridiculizar y rodearla de una fantasía extrema y mitológica que la aparta de su verdadera esencia. Pero a lo largo de la historia podemos ver que tanto monarcas, gobernantes y dictadores han venido utilizando a magos como a la simbología esotérica. Incluso hoy en día se sigue utilizando por la élite, por lo que no debemos de ir mal encaminados con respecto a estas cuestiones, ya que si ellos lo utilizan será por algo. Aunque he de insistir una vez más que lo que desde siempre se le ha llamado magia, hoy en día tenemos que empezar a llamarle poder mental. Sin embargo, la satanización y la demonización de todos aquellos que a lo largo de la historia de la humanidad intentaron aportar el conocimiento y la luz a los humanos y fueron tratados como demonios, contribuyó a hacer creer que el símbolo del cornuto es un símbolo maligno que representa a Satanás. Figura esta que, repito, se obtuvo de la imagen del dios Pan. Pero como siempre, nunca nos ponen en duda en quién es el bueno y quién es el malo, por lo que a las pruebas me remito. Sin embargo, ya que si nos remitimos a las distintas religiones, en sus sagrados escritos podemos ver que siempre que nos encontramos ante un dios o dioses, son extremadamente crueles, que han producido y siguen produciendo mucho daño y dolor a la humanidad. Basta con analizar en la Biblia distintos pasajes del Deuteronomio para darnos cuenta de la extrema crueldad de los dioses. Antes de comenzar el análisis de este tema, deseo que los hombres comprendan que mi propósito no es el de juzgar al Creador del universo infinito, sino el de enseñarle al hombre que todo cuanto las religiones le han dicho sobre el Creador han sido falsedades para mantenerlo en una total ignorancia, que no solamente le ha producido el atraso intelectual y moral, sino también el material. Deseo asimismo, hacer entender, que la idea de la existencia del Creador está implícita en el hombre como la vida misma, por lo cual, el ser humano no necesita de templos, altares, rezos, ni intermediarios para dirigirse al Creador.
El Padre Universal es un centro vibratorio de donde procede toda vida y toda luz, y mantiene, a través de sus leyes, la armonía universal. Para dirigirnos al Creador del universo, basta con el pensamiento y la necesidad del momento. Cualquier tentativa de acercarse a Él, por medio de rezos, cruces, velas e inciensos demuestra el grado de atraso que las religiones han dejado en los hombres con respecto a la comprensión de las leyes inmutables que rigen la creación. El Creador no castiga ni da premios a ningún hombre, ya que en ambos casos demostraría injusticia y parcialidad, pero las religiones engañaron a los hombres con premios y castigos, sembrando el odio, el temor y la envidia en quienes tales disparates creyeron. Las religiones, para poder sobrevivir, crearon el dogma, con el que se le exige fe ciega al religioso, por lo que ha de creer en lo que no ve, sin razonar, investigar, ni comprobar. Por lo que podemos decir que este símbolo, que en un principio se puede atribuir al mal, es un símbolo que desde hace más de 5000 años se ha venido utilizando por distintas logias y magos dentro del esoterismo como un símbolo de protección para las malas energías, como puede ser la envidia y los maleficios de mal o daño. A poco que investiguéis os iréis dando cuenta de que la historia no es tal y como nos la han contado, sino que es posible que la historia que se oculta tenga mucha más verdad que la que nos pretenden hacer ver. Los seguidores de la religión cristiana, en su fe ciega, que no les permite razonar, no comprenden que el gran porcentaje de los hechos que figuran en la Biblia, están relacionados con la guerra, el odio, la venganza, el crimen, etc. Pero lo curioso del caso es que quien supuestamente debería evitar o frenar estos males, resulta ser el autor principal de ellos. Así observamos que Jehová, en vez de aplacar o eliminar con su poder divino estos flagelos de la humanidad, se convierte en su más entusiasta promotor. Usa la maldad para combatir la maldad misma, el odio contra el odio y la guerra contra la guerra. Sin embargo, debo insistir en que todo esto son teorías que nada hay probado ni en pro ni en contra, pero que cuando el río suena, agua lleva. Y este río ya lleva sonando mucho tiempo. Jamás se ha visto tanta audacia y tan poca vergüenza como la que demuestran estos degenerados, que, aprovechándose del nombre de Dios, persiguen crear una humanidad temerosa, cobarde, que no se rebele ante las injusticias humanas, ante la explotación del hombre por el hombre, y que acepte resignadamente todas las miserias y desigualdades sociales. No existe argumento alguno para justificar semejante lluvia de maldiciones. Basta compararse a analizar los escritos, los cuales, como hemos visto, hablan por sí solos. Hasta el próximo vídeo, amigos.